Sábado 7 de junio de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro precioso con la palabra del Señor. Yo les quiero invitar para que nos pongamos en la presencia del Señor e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la asistencia siempre nueva del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría, queridos hermanos, les comparto la lectura del día de hoy. La primera es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, versículos del 16 al 20 y del 30 al 31. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. 3 días después convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues, os he llamado para veros y hablar con vosotros, pues por causa de la esperanza de Israel, llevo encima estas cadenas. Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 10. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Evangelio, queridos hermanos, es tomado de San Juan, en el capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, en este día por el don de tu palabra con la cual nos alimentas. Queridos hermanos, hemos llegado a la víspera de Pentecostés. Hemos llegado al final del tiempo de la Pascua. Y durante todo este tiempo, durante esta cincuentena, la primera lectura siempre ha sido tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora nos encontramos frente a los últimos versículos de este libro tan precioso que nos ha guiado durante todo este tiempo de Pascua, dándonos esperanza y mostrándonos cómo es que el Espíritu Santo actúa en medio de la primera comunidad cristiana y en aquellos hombres que de manera valiente se dedicaron al anuncio del Evangelio. Destaca entre ellos el apóstol Pablo. Ya narra el escritor sagrado cómo llegaron a Roma y Pablo llega preso a Roma. Allí le permitieron estar en una casa, pero siempre bajo la vigilancia de un soldado. Y a los 3 días de haber llegado, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Y explica de cómo lo interrogaron y cómo lo hallaron inocente frente a las leyes romanas, pero los judíos seguían insistiendo en su condena y por eso se vio obligado a apelar al César. Sin embargo, a pesar de que Pablo habla de toda esta realidad, de cómo fue a dar a Roma, ya sabemos que nada se escapa del plan de Dios y que Dios tenía presupuestado llevar a Pablo a Roma para dar testimonio de él también ante los romanos. A los 3 días Pablo ya estaba hablándoles de Jesús, estaba hablándoles del reino. Pablo no pierde el tiempo. Es un hombre que aunque está encadenado, sigue predicando el reino de Dios. Hermanos, esto me lleva a pensar de que la predicación del Evangelio es una actividad que nosotros debemos realizar durante toda la vida y que para el tiempo de la evangelización no existen vacaciones. No hay como un momento donde uno diga, ya todo el mundo está evangelizado. No, siempre la tarea está por delante de nosotros. Y siempre el terreno espiritual está dispuesto para que nosotros vayamos a sembrar la semilla de la palabra. Donde haya un hombre, una mujer, un niño, un joven, hay un terreno que está necesitando la palabra de Dios. Y por eso, como el apóstol Pablo nos ha dado testimonio, aún en medio de cadenas, debemos predicar el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio no está encadenado. El Evangelio es libertad para todo aquel que lo escucha y sobre todo para aquellos que lo anuncian. No hay un anuncio más bello, más grande, más poderoso, más transformador que el del Evangelio. El Evangelio, si algo tiene de característico, es que siempre es una palabra actual. Nos habla a todos los hombres en todas las épocas de la historia. Y esto es precioso, porque el mundo cambia, el mundo gira, pero como dice aquel adagio antiguo, la cruz está siempre en el mismo puesto. El Señor no cambia de lugar. Las generaciones pasan, unas van, otras vienen, pero siempre la palabra permanece. Y por eso es que dice la carta a los Hebreos, la palabra es espada de 2 filos, es viva y eficaz. Y San Pablo conoce muy bien que la palabra es la espada del Espíritu. Y por eso él no se cansa de hablar y de pronunciar el anuncio del Evangelio. Miren lo que expresa. Pues por causa de la esperanza de Israel, llevo encima estas cadenas. San Pablo vive como prisionero para que los hombres sean libres. San Pablo está en medio de cadenas para que la esperanza de Israel se lleve a cabo. Hermanos, evangelizar implica sacrificio.
No es una tarea para gente floja, para gente débil. El que crea que evangelizar es para gente desocupada está muy equivocado. La evangelización es la tarea más digna y es el privilegio más alto para una persona aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo lo tiene clarísimo y por eso es que expresa: por causa de la esperanza de Israel, llevo encima estas cadenas, pero ni siquiera las cadenas pueden tapar su boca para anunciar la palabra. El apóstol Pablo, el apóstol de la gentilidad, está llegando al final de su ministerio. Esta es la conclusión que nos da el libro de los Hechos de los Apóstoles. Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Ya Pablo no tiene nada que perder. Está encadenado, está esperando su momento final y hasta el último suspiro no se cansó de predicar y de anunciar la palabra de Dios. Qué reto el que nos pone Pablo a cada uno de nosotros. Hasta el último día de nuestra vida, sin importar las circunstancias, el lugar donde nos encontremos, debemos dar este anuncio gozoso, porque allí está la libertad, en la predicación de la palabra, el evangelio que sana, el evangelio que libera, el evangelio que produce transformación, el evangelio que da esperanza, el evangelio que trae la vida a los corazones que pueden encontrarse muertos por el pecado. Pero esa es la gracia poderosa de la predicación del evangelio, que donde cae esa semilla y se cultiva, se riega, produce fruto del 100%. Por eso Pablo nunca se cansó de anunciar sin estorbos hasta el último momento a todo aquel que se acercaba para recibir una palabra. Él siempre insistió en la gracia de Jesucristo, en el don del Espíritu Santo, en la conversión y en la justificación por medio de las obras de la fe y no por medio de las obras de la carne. Porque como dice Pablo, la carne ya no sirve. Ahora lo único que queda por delante es vivir según la gracia del Espíritu Santo. Pasando al Evangelio del día de hoy, se nos narra aquel pasaje ya final del Evangelio de Juan, donde Pedro va caminando por la orilla del mar de Tiberíades junto a nuestro Señor Jesucristo y se da cuenta que a la distancia también viene el discípulo amado, aquel mismo que en la última cena se había apoyado en el pecho de Jesús y le había preguntado sobre quién es el que le iba a entregar. Y cuando Pedro se da cuenta que viene atrás, entonces le dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contestó: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Hermanos, aquí se ve claramente cómo el Señor nos aterriza a nosotros cuando a veces nos distraemos. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Estaba atento al discípulo amado. Y el Señor le dice: mira, a ti no te interesa lo que va a pasar con él. Tú sígueme, a ti te corresponde seguirme. Y esto me lleva a pensar en cuántos momentos de nuestro caminar cristiano nos podemos quedar distraídos mirando a los demás y cómo es su relación con respecto de Jesús. Y Jesús nos dice: ¿a ti qué te importa lo que suceda con el otro? Pero en buenos términos, tú sígueme, Pedro. A ti lo que te toca hacer es seguirme, porque siempre está la tentación de mirar para el lado y ponernos a fijarnos quizás en los defectos de los hermanos, de los compañeros. Debemos tener la mirada fija en el Señor, saber para dónde vamos, queridos hermanos. En pocas palabras, eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. ¿A ti qué? ¿A ti qué te interesa si Él va a acompañarme hasta que yo vuelva? A ti eso no te debe preocupar. Tú preocúpate por seguirme, Pedro. Y entonces empezó a correr la voz entre los hermanos de que este discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino
si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y dice la Escritura, este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Aquí el que da testimonio es el discípulo amado. El discípulo amado es el que fue testigo de todas estas escenas que se nos han presentado a lo largo del Evangelio de Juan. Se está ratificando el testimonio del discípulo amado, aquel que estuvo al pie de la cruz, aquel que fue testigo de cómo Jesús nos entregaba a María como madre, aquel que fue testigo de cómo después de que el soldado atravesó con su lanza el costado de Cristo, brotó sangre y agua. Y este discípulo es el que da testimonio y es el que nos dice que todo el evangelio es verdadero. Gracias al discípulo amado, a quien se le ha atribuido el nombre de Juan, es que nosotros podemos conocer todos estos detalles que no los narra ninguno de los otros tres evangelistas. Y termina la conclusión del Evangelio de Juan. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Aquí seguramente el autor hace una exageración, porque pues por muchas cosas que ha hecho Jesús, pues el mundo sí va a poder contener esos libros. Pero es para darnos a entender de que no todo está en la Escritura. Así como dicen algunos hermanitos esperados, de que todo tiene que estar en la Biblia y que si no está en la Biblia entonces no puede creerse. Y entonces le dicen a usted, bueno, muéstreme dónde está eso de la Inmaculada Concepción, muéstreme dónde dice que sacramentos, muéstreme dónde dice eso de la confesión frente a un sacerdote, muéstreme. Entonces habrán cosas que uno sí puede mostrarlas textualmente, pero otras que no. ¿Saben por qué? Porque el depósito de la fe, lo que contiene toda la sagrada revelación, no se encuentra en la Escritura. Es que el discípulo lo está diciendo. Otras cosas hizo Jesús, que si se pusieran todas por escrito, el mundo no podría contener tantos libros. Nos está dando a entender que hay cosas que hizo Jesús que se transmitieron de manera oral. Los apóstoles las enseñaron a las primeras comunidades y a sus sucesores inmediatos, los padres apostólicos. Los padres apostólicos que eran discípulos de los apóstoles se las comunicaron a los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia nos las han comunicado a través de sus libros, a través de su enseñanza, que llega hasta nosotros más de 2000 años después. Todo esto para decirnos, queridos hermanos, que no todo está en la Biblia. No todo está en el libro sagrado. El libro sagrado es una bendición. Es fuente primera, fuente grande de la revelación, pero no todo está en la Biblia. Hay cosas que uno no encuentra en la Biblia, pero que sí deben ser creídas. Allí es donde se encuentran todas las otras doctrinas que el Señor nos ha enseñado y que la Iglesia ha ratificado a lo largo de los siglos, a lo largo de los concilios. Donde en la Biblia aparece Santísima Trinidad, entonces usted va a buscar y no encuentra. No, pero es que es una revelación que se ha ido estudiando a lo largo de los siglos y ahora nosotros tenemos la revelación del credo, el credo niceno-constantinopolitano, que nos muestra todas las verdades de fe esenciales para un cristiano. Están amparadas en la Biblia, pero los términos como se expresan allí no están exactamente como están en la Biblia, porque ya fue un desarrollo teológico de toda la tradición viva de la Iglesia. Hermanos, tradición viva de la Iglesia y Sagrada Escritura, las dos forman el depósito de la fe, que es el que la Iglesia custodia, expone, profundiza y nos cuenta a nosotros como madre y maestra para que podamos seguir al Señor. Nos disponemos y nos preparamos para celebrar Pentecostés. Para todos los hermanos que están haciendo la consagración al Espíritu Santo, vamos a estar transmitiendo nuestra jornada de Pentecostés en vivo
más o menos desde las 5 de la tarde, hora de Colombia, para que lo tengamos en cuenta para todos los hermanos que se quieren consagrar de manera virtual, que vienen preparándose durante todos estos días. Vamos a tener la solemne vigilia de Pentecostés, iniciando más o menos desde las 5 de la tarde, hora de Colombia, hasta las 8 de la noche, hora de Colombia. Para todos los que se quieran conectar, son bienvenidos a esta celebración que con mucho cariño, Dios mediante, voy a compartir con ustedes. Que la gracia, el amor de Dios descienda en sus corazones y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.